de la transcomplejidad. Ok, repito entonces. Ya está grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como les estaba comentando, hoy es un día importante en este acto académico, científico, a propósito de la presentación y bautizo del libro del doctor Antonio María Balzalaya, titulado El eidos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, métodos y lenguaje. Voy a darle la bienvenida a la doctora Crisálida Villegas como presidente de la REDIT, la doctora Nancy Chavino, vicepresidente de REDIT, el doctor José Rafael Saab, autor del prólogo de esta obra, la doctora Gualesca Perdomo, quien es nuestra madrina honoraria del bautizo de este libro. No más que nombrar al doctor Antonio María Balzalaya, autor de la obra, y pluma de oro de la revista. La doctora Sandra Salazar, directora del Fondo Editorial Ferredit, la doctora Rosana Silva, editora jefe de la revista científica Miradas tan Complejas, el doctor Carlos Filtres, presidente del Centro de Estudios Epistemológicos de la Pedagogía, la doctora María Estela, secretaria de Finanzas de REDIT, respetables audiencia. Vamos a compartir en este momento el himno de la transcomplejidad que está a cargo de la doctora María Auxiliadora Campos. Me dicen por favor si escuchan. Disculpen. Sí, se está escuchando. Ok, voy. Bueno, ya nos sorprende con este himno
¿cómo podemos nosotros tener el honor de escucharlo? De la, vamos a decir, de esta autora que es María Auxiliadora Campos Medina, que es un regalo para el doctor Balsa. Debe sentirse orgulloso por ese honor. Bueno, vamos a dar, ay, mira los corazones de la doctora Raquel. Bueno, vamos a dar inicio con las palabras de apertura del acto a cargo de la doctora Crisálida Villegas, presidenta de la revista. Saludos cordiales. A nombre de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta tarde de presentación del libro El eidos ontológico de la transcomplejidad. Una relación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje. Nada más oír estas 4 palabras no del texto. Su Balsa, autor del libro, la familia y amigos que lo acompañan, así como a la doctora Gualesca Perdomo, organizadora de esta fiesta de saberes. Desde la Redí estamos muy contentos y orgullosos de poder compartir el logro de otra creación académica de nuestro insigne Pluma de Oro, que se quedó para siempre con esa denominación por su incansable y permanente producción intelectual, que se caracteriza en primer lugar por su fidelidad en el propósito de Redit, de divulgar el pensamiento transcomplejo, lo que no hemos de 20 años. En segundo lugar, por su profundidad, a la vez matizada con la frescura del hombre, que a pesar de vivir fuera de las fronteras del país, disfruta y sufre el día a día de nuestra querida Venezuela. Se muestra a sí mismo como un hombre altamente espiritual. Qué mejor momento entonces para dar gracias a Dios por el privilegio de estar aquí, de compartir nuestra fe con ustedes y sobre todo por la vida y creación intelectual de nuestro amigo escritor. Pedimos al Padre Celestial ricas y abundantes bendiciones para el doctor Balsa, su familia y amigos, así como el grupo de fans que hoy lo acompañan, que indudablemente son muchos. Desde Redí estamos ganados y dispuestos de la transcomplejidad, como nueva cosmovisión de complementariedad de pensamientos y lenguajes. Asimismo, le auguramos muchos éxitos. Quiero concluir con una estrofa de un poema de una maestra panameña, María Olimpia de Ovaldía, que dice: oh libro, mi amigo, maestro y hermano, en tus hojas blancas, delgadas y tersas, poetas y sabios modernos y antiguos, así como me guían por la ruta del arte y la ciencia. Muchas gracias y muchos éxitos. Bendiciones para todos. Qué bellas palabras, doctora Crisálida, de verdad que nos enorgullece porque nos brinda a este bautizo una, un significado importante para el doctor Valls. Quiero también informarle que la letra y la música del himno, la autora fue la doctora María Auxiliadora Campos, que ella me comentó que se lo informara. Ahora viene, imagínense ustedes, la madrina del bautizo. Bienvenida, doctora Valesca. A todos, es para mí un honor inmenso estar aquí en esta tarde de hoy como madrina para presentar el nuevo libro del doctor Antonio María Balsalaya, Pluma de Oro, de nuestra red de investigadores de la transcomplejidad. El eidos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje. Eidos tiene una doble interpretación en la filosofía.
Desde el platonismo se refiere a las ideas o formas ideales que representan la esencia de las cosas. En Aristóteles se relaciona con el concepto de especie y la forma de un objeto. Para Balza implica una delicada enhebración de ideas que teje en el telar de la transcomplejidad. Una urdimbre donde convergen el pensamiento, la realidad y el lenguaje en la búsqueda de la gestación de, cito por acá, el núcleo genealógico de una transepistemología en construcción. Una nueva comprensión que para Balza, como es usual en sus obras, nos incita a la desobediencia, invitando a una disrupción que apuesta a poner distancia entre lo tradicional para acercarnos a la gestación de nuevos pensamientos tan necesarios en un mundo cada vez más complejo, entreversado. Balza nos invita una vez más a desafiar los paradigmas establecidos para construir una nueva visión, un conocimiento transversal que traspasa lo material para viajar al plano etéreo, donde las ideas, donde el lenguaje, tal como lo conocemos, se transforma para llegar a la concepción de un translenguaje, en un momento de la historia humana donde no es fácil comunicarnos entre nosotros. Tampoco es fácil comunicarnos con las máquinas. Así que cito, acerca a las entidades especulares fenoménicas del mundo de la vida, pero también de los rostros incorpóreos y etéreos de la realidad. Una realidad que se entremezcla entre lo aparentemente contradictorio para convertirlo en complementario, en afín, pues las diferencias, lejos de separar, unen, por lo que admite la controversia para la conformación de novedosas sustancias ideáticas que ayudan a construir una nueva ciencia. El eidos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre el pensamiento, realidad, método y lenguaje, es un libro exuberante, con una estética que contiene principios importantes desde la postura filosófica transcompleja de Balza, que ingeniosamente nos llevará a la renovación del discurso científico-social, estilizando las frías líneas de la cientificidad, con la belleza que aporta el discurso transcomplejo. Agradezco enormemente la oportunidad de acompañar en la presentación de este libro que aporta grandes planteamientos, tanto a los que hacemos vida académica en la investigación transcompleja, como para los pensadores de vanguardia que buscan nuevos asideros teóricos para pensar la ciencia desde otros aspectos diferentes. Desde la distancia cercana le envío un caluroso abrazo, doctor Balza. Me honra su amistad y su cariño, que es recíproco, obviamente, y el poder trabajar de la mano en nuestra amada Reddit por la construcción de la nueva ciencia, la ciencia transcompleja. Me voy a adelantar. Salud. Excelente, Waleska. Bueno, como madrina honoraria, de verdad que excelente tu discurso. Y me imagino que Balsa, como dices tú, es un cariño de ambos. Y no solamente tú vas a ser su fan, sino somos muchos los que somos fan de él, como dijo la doctora Crisalta. Bueno, el honor de las palabras del doctor José Rafael Saad Méndez, quien fue el autor del prólogo de la obra. Bienvenido, doctor Saad. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, honorables autoridades universitarias y directivos de Reddit, señores filósofos, investigadores y pensadores de la ciencia, damas y caballeros. Es para mí motivo de gran emoción y un inmerecido honor
bondad que agradezco infinitamente que el doctor Antonio María Valsalaya pensara en este humilde servidor para prologar una de sus más acabadas obras, producto de sus reposadas reflexiones y prolífera pluma, inscrita en las contemporáneas tendencias y fronteras del conocimiento filosófico, mediante la cual se aborda con la necesaria profundidad e indiscutible densidad nociológica la viga fundamental de la filosofía de la ciencia, la ontoepistemología, por vía de los principios del pensamiento transcomplejo y una semántica pletórica de nuevos significados que enriquecen el lenguaje de la nueva ciencia y abren nuevos caminos en esa aspiración inacabada de construir inéditos caminos que permitan seguir pensando nuestro infinito universo y la inconclusa malla de una multifacética y sorprendente realidad. En obsequio de esta importante producción intelectual, permítanme compartir con ustedes algunos rasgos que desde mi particular interpretación caracterizan esta obra del doctor Valsalaya, no sin antes agradecerles su indulgencia y paciencia por concederme unos minutos de su valioso tiempo útil no despreciado. El eidos ontológico de la transcomplejidad cobra significación y sentido buscando una orientación en el multiverso de la disquisición filosófica y se convierte en una indiscutible fuente de interpretación hermenéutica a través de esa estética reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, creación filosófica y filológica del doctor Valsalaya, que señala inexploradas vías para pensar la filosofía y la ciencia del futuro. En este orden, los esfuerzos de una reflexión teórico-filosófica como la realizada por el doctor Valsalaya mediante esta obra marchan en dirección contraria a todo vestigio de racionalidad moderna. Aquí el autor apuesta por los nuevos perfiles y cosmogonías generadas por un pensamiento complejo y transdisciplinario. Es por ello que toda su energía intelectual está empeñada en la exploración de los campos fantasmáticos del conocimiento, que aparecen casi mágicamente frente a nuestro entendimiento mediante el eidos ontológico de la transcomplejidad. La obra del doctor Valsalaya expresa una reflexión con destino. Su amor por el conocimiento constituye un compromiso con la filosofía y la nueva ciencia y marca el ritmo de su pensamiento a pesar de todo lo intrincado que resulta pasearse por las diferentes vertientes de la ontoepistemología. Aún así, esta obra, centrada en lo filosófico, ontológico, epistemológico y nociológico, crea un espacio teórico para el diálogo, lo que garantiza la lógica interna del presente trabajo intelectual. En medio de tantas posturas ontoepistemológicas, en esta obra se observa una línea de pensamiento que justifica e invita al diálogo filosófico. Construye un espacio colectivo para pensar la emancipación del yugo, del reduccionismo metodológico y de construir la gramática de la obsesión ontológica cientista en todos los espacios donde aparezca. En este sentido, el autor ha tejido lenta y calmadamente una narrativa acerca del eidos ontológico de la transcomplejidad que abre caminos y orienta la reflexión para la construcción de la nueva ciencia. En este orden, el autor apela a la estrategia
filosófico-epistémica de la reticulación, de un tejer y destejer con finos hilos del pensamiento, construyendo preliminarmente un proemio mediante el cual traza la línea argumental de un discurso inconcluso que constituye un punto de partida para seguir reflexionando. Seguidamente y con la mayor propiedad se interna en los más profundos parajes de la transcomplejidad como transepistemología socrática, en un intento por pensar y pensarse, examinar y examinarse, cuestionar y cuestionarse a sí mismo, con libertad y sin ataduras paradigmáticas. Luego de este ejercicio y pertrechado de herramientas epistemológicas, aborda la realidad como una categoría medular de pensamiento en una perspectiva ontológica multiversa, con la finalidad de integrar las subcategorías subyacentes, materia, energía y espíritu, para derivar de ello una ontometodología de la investigación desde los principios y sintagmas nociológicos de la transcomplejidad. De manera complementaria, habida cuenta de una necesidad semántica, el autor desarrolla sus elucidaciones acerca del discurso y translenguaje, sirviéndose de la recursividad del pensamiento, para finalmente construir premisas temporales fundantes del eidos ontológico de la transcomplejidad y advertir, mediante apuntes inconclusos, que se trata de un discurso en construcción que invita a continuar reflexionando, lo que da cuenta de una reposada humildad y limitaciones propias de la razón humana. En el entendido que toda filosofía y toda ciencia es una semántica, el doctor Balzalaya se aventura con esta interesante y novedosa obra a la exploración de las profundidades ontológicas de la transcomplejidad por vía epistemológica, construyendo magistralmente un lienzo multifacético reticulado por el armónico ensamblaje entre el ejercicio del pensamiento filosófico, una concepción substancial de realidad más allá de lo aparente y condicional, las interpretaciones y transformaciones del método como herramienta de un pensamiento organizado y las diferentes perspectivas dibujadas por un lenguaje lapso, significativo y esencial que connota las múltiples posibilidades interpretativas del eidos ontológico. Leer esta obra significa adentrarse en diferentes instancias del pensamiento filosófico epistémico, donde observamos una interesante articulación de categorías nociológicas propias de la ontología transcompleja, mediante las cuales se construye y se da valor axiológico a la argumentación que consolida la relación íncita entre pensamiento, realidad y lenguaje. El autor se pasea por un continente filosófico-científico de cuyos predios toma elementos que enriquecen la reflexión, asumiendo los riesgos que implica la novedad, lo incierto y lo improbable, en la búsqueda sin término de una teleología a manera de piedra filosofal acerca de esa alquimia epistémica que permitiría acercarse, observar y unir las categorías realidad, pensamiento y lenguaje en un ejercicio ontológico transcomplejo. Desde el punto de vista estrictamente metodológico y epistemológico, la reflexión teórica apeló a la poderosa herramienta de un ejercicio hermenéutico complementado con la dialéctica transfiguracional y transformacional, lo cual permitió la construcción de un conjunto de premisas y presupuestos epistémicos a manera de puntos de partida en ese tránsito en búsqueda de una transepistemología medular del eidos ontológico en construcción. Con base
En lo expresado anteriormente, según el autor, el eidos ontológico de la transcomplejidad debe nutrirse de la alquimia entre principios de la transcomplejidad, sustancias nociológicas concurrentes de la transdisciplinariedad y las inesperadas contribuciones de la lógica de un tercer incluido, tal como lo señala Bazarán Nicolescu en su obra Transdisciplinarité Manifeste. En mi opinión, el discurso y la propuesta del autor han estado claros desde el principio. Se trata de construir una lectura fundante de una nueva lógica sin pretensiones protagónicas o dominantes. Es un encuentro con una tónica posmoderna donde se perfila la cosmovisión del eidos ontológico. Ello marca una reorientación de nuestras lecturas y reinterpretaciones de la filosofía del lenguaje en las cuales se expresa la ontología de la ciencia derivada de los grandes sistemas filosóficos. Estimo, por tanto, imprescindible que este presupuesto sea tomado suficientemente en serio para evitar confusiones futuras innecesarias. Consecuente con estas ideas precedentes, me parece enriquecedor y especialmente fecundo el encuentro con planteamientos de gran potencial crítico y creador, que también nos permiten tomar distancia, sin ambigüedades, de toda esa tónica reverberante de la retórica ontológica de gastados trasfondos paradigmáticos anclados en el reduccionismo cientista, connotado por las ideas de ley y orden. Así pues, este discurso, que indiscutiblemente profundiza y amplía nuestra interpretación desde y en una perspectiva transcompleja, tiene su propia lectura, la cual abre nuevas posibilidades para el diálogo fecundo en búsqueda de fundamentos ontológicos para la nueva ciencia. Asumida plenamente en sus implicaciones teóricas, esta obra presenta un tema transparente para el debate. Allí no debería haber equívocos. El autor deja clara una posición sin pretender sentar verdades, pues su sinceridad filosófica lo delata línea a línea. Para el lector, entonces, no debe haber ninguna sorpresa respecto al compromiso declarado y visible de un discurso ontológico con destino y con sentido. A mi modo de ver, la obra del doctor Baltzalaya configura un escenario para pensar, para recrear ideas, para crear nuevos senderos, para recrearnos a nosotros mismos como pensadores y redescubrir nuevas posibilidades de la investigación. En este sentido, su lectura es formadora de una ontología en devenir que traspasa el escenario filosófico-científico de la modernidad para ir en pos de un escenario entretejido, amalgamado, de nuevos pensamientos, de lo sensible y lo inteligible para seguir pensando y recreando el universo del saber. El autor también deja claro que el eidos ontológico presentado en este libro es integral, no concibe parcelas, por ello no se plantea qué es cada cosa. El pensamiento que compartimenta, recorta, aísla, permite a los especialistas y a los expertos ser muy cumplidores de sus compartimentos y cooperar eficazmente en sectores de conocimiento no complejos. Pero la lógica a la que obedecen extiende sobre la sociedad y las relaciones humanas las restricciones y los mecanismos inhumanos de la máquina artificial y su visión determinista, mecanicista, cuantitativa y formalista, que ignora, oculta y disuelve todo lo que es subjetivo, afectivo, libre y creativo. Esta es solo una interpretación de una interesante y desafiante obra que abre inéditos caminos para la reflexión
ontoepistemológica. Es solo una pincelada en orden a la construcción de la nueva ciencia por vía de una estética filosófica y semántica, desde la transcomplejidad como una visión científica emergente en el marco de las multiversales propuestas con que nos ilustra la nueva física, el advenimiento de la poshumanidad y el imperativo categórico de una posfilosofía. Felicidades, doctor Antonio María Valsalaya. Gracias por encender la llama que alumbra la caverna donde muchas veces transcurre nuestra vida sin que se advierta nuestra existencia, disueltos en el silencio y en el murmullo del no pensar. Muy buenas noches y gracias por su amable atención. Bueno, con todo ese discurso ya entendemos el por qué, doctor Saab, usted hizo el prólogo del libro o de esa obra. De verdad que es un honor escuchar. Pero ahora voy a hacer la presentación. María. No, ya lo tengo. Ya no tengo micrófono. Vamos a esperar, vamos a recuperar a Mildred, que a lo mejor se le cayó la conexión. A la oportunidad al doctor Antonio Balsa para comentar un poco sobre su obra. Si quiere, comenzamos, doctor Balsa. Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches allá en Venezuela, donde se encuentren. Esta distinguida interaudiencia que hoy se ha dado cita para acompañarme en la presentación y bautizo de mi más reciente publicación titulada El eidos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje. Doctora Crisálida Villegas, presidente de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Doctora Nancy Chavino, vicepresidente de la REDIC. Doctor José Rafael Saa, quien gentilmente ha escrito el prólogo de esta obra que terminan ustedes de oír. Doctora Gualesca Perdomo, madrina honoraria del bautizo de este libro. Doctora Sandra Salazar, directora del Fondo Editorial REDIC, FEDERREDI. Doctora Rosana Silva, editora jefe de la revista científica Mirada Transcompleja. Doctor Carlos Viltre, presidente del Centro de Estudios Epistemológicos de la Pedagogía. Doctora María Estela, secretaria de Finanzas de la REDIC y quien tendrá el privilegio del cierre de este sencillo pero significativo acto. Querida familia que me acompaña esta tarde, tanto acá de modo presencial como en Venezuela, de modo virtual, respetable interaudiencia. En realidad, exponer las ideas cardinales que sustentan el discurso de esta obra
yo diría que las palabras del doctor José Rafael Sá y también la doctora Crisálida y la doctora Gualesca Perdomo recogen el espíritu y propósito de este libro. Sin embargo, yo voy a compartir mi intervención en una reflexión en dos vertientes. En primer término, una vertiente de agradecimiento. Y en segundo término, una vertiente orientada a valorar la ciencia transcompleja y fundamentalmente orientada a valorar los argumentos que expongo en esta obra del eidos ontológico de la transcomplejidad para enriquecer el discurso sobre la transcomplejidad. En primer lugar, debo agradecer a Dios, Padre Creador, en su infinita misericordia, por permitirme cultivar los dones del pensamiento libre y la escritura, y asimismo iluminar mi intelecto para pensar desde la transcomplejidad la construcción de la presente obra bajo su orientación divina. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor y misericordia. Debo agradecer a mi núcleo familiar próximo por brindarme la comprensión, el apoyo necesario y la paz emocional para llevar a cabo a feliz término esta fascinante experiencia intelectual. Agradezco a la REDIC como escuela de pensamiento, como foro académico permanente para el ejercicio de la reflexión plural y el alumbramiento de la ciencia desde perspectivas epistemológicas emergentes y fundamentalmente transparadigmáticas, lo cual sin duda alguna abre cauces a las premisas fundantes del eidos ontológico de la transcomplejidad. Agradezco de modo muy especial al doctor José Rafael Sá Méndez, quien gentilmente elaboró el prólogo de esta obra, el cual, o mejor dicho, quien con un generoso discurso filosófico y apologético agrega valor a cada una de las reticulaciones epistémicas que conforman el libro. Un merecido agradecimiento a la doctora Carla León por su genial línea cinética y creatividad en el diseño de la portada de este libro. Finalmente agradezco a Amazon Kindle Direct Publishing la edición y publicación de esta obra. También es importante destacar que el presente libro tiene múltiples destinatarios, unos en el plano de mi familia y otro en el plano de los pensadores de vanguardia. Por lo tanto, yo dedico esta obra a mi querida esposa, doctora Encarnación Pérez de Balsa, a mis hijos, María Eva y Marú, Antonio José, Mariencar José, a mis queridos yernos, Luis Fernando Vivas y Giovanni Pelicani, y fundamentalmente a mis queridos y hermosos nietos, Lucas Mario y Sebastián Vivas Balsa. Y en segundo término, dedico esta obra a todos aquellos pensadores de vanguardia, a los amantes del pensamiento libre, a los amantes de la epistemología crítica compleja, transdisciplinaria y transcompleja, a todos aquellos pensadores que desde los mismos procesos de pensamiento y de investigación se disponen a trascender las rígidas líneas del reduccionismo epistémico, del pensamiento simple, del pensamiento disciplinario, que asfixian la ciencia en su crecimiento y en su devenir. Dedico esta obra a todos a quienes se atreven a pensar mucho más allá de la demarcación de la ciencia tradicional heredada de la modernidad. Ahora bien,
una de las grandes tragedias de la humanidad y de la ciencia en sí misma, como lo dijera recientemente en una pincelada que publiqué, se encierra en las agendas de pensamiento, puesto que la ciencia que hemos estado construyendo desde hace mucho tiempo, pero que fundamentalmente adquiere cuerpo en la modernidad científica, es una ciencia cimentada sobre visiones paradigmáticas, disciplinares, de las ciencias duras y del encierro metodológico. Por lo tanto, el propósito y espíritu de la presente obra, en buena medida, es construir una aproximación teórica identitaria al eidos ontológico de la transcomplejidad como una amalgama epistémica, como una reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, que permita vislumbrar el camino de una nueva ciencia con sentido y destino, es decir, una nueva ciencia mucho más humana, hologramática, ecosófica y solidaria. Es esta, mis queridos amigos, una obra que propone un concierto epistémico entre la conciencia nociológica racional y la divinidad de la omnisciencia universal. Allí donde se abraza la estética de lo sensible con una transética de lo inteligible, quizás como una merecida ofrenda a la ciencia desde el fulgor sublime de la espiritualidad. Obviamente, como bien lo explica el doctor Sá en el prólogo, esta obra no es la última verdad acerca de la transcomplejidad. Es solo una propuesta epistémica provisional, temporal, que alimenta un debate siempre inconcluso en el campo de la epistemología de la ciencia. De este modo, el eidos ontológico de la transcomplejidad, en tanto reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, congrega a un conjunto de premisas fundantes, de cuyo entrecruzamiento discursivo en el campo propio de la investigación germinan nuevos pronunciados epistémicos que vislumbran el umbral de una nueva ciencia mucho más humana, trascendente y fundamentalmente una ciencia mucho más hologramática e integradora, una ciencia mucho más luminosa. Estas premisas son los principios del enfoque integrador transcomplejo, la alquimia de los principios de la complejidad y la transdisciplinariedad, el diálogo de múltiples lógicas cognitivas, los portales de la sabiduría humana de un pensador transcomplejo, la coherencia necesaria de naturaleza semántica, sintagmática y argumental del discurso del científico, un translenguaje performativo y transformador, y por supuesto el halo del espíritu absoluto, ya que éste constituye la voz de Dios. Finalmente, cuando el cuerpo humano se cansa, se agota y tiende a desvanecerse, el espíritu acude en su auxilio. Y este siempre se alimenta de la efusión del Espíritu Santo. Así le ocurre al cuerpo de la ciencia, pues cuando solo se fundamenta en el impulso de la razón pura, se generan las desviaciones y extravíos que nos invitan a desafiar entonces miradas epistemológicas complejas, transdisciplinarias y transcomplejas. Quizás como una manera
de recomponer lo compuesto como una manera de redescubrirnos a nosotros mismos, como una manera de relacionarnos con nosotros mismos, con la ciencia, con el otro, con la sociedad, con el universo y con Dios. Por lo tanto, esta obra ratifica esa unidad indisoluble entre las obras del hombre iluminadas por el pensamiento divino. Finalmente, es importante destacar que la transcomplejidad no se puede explicar en un concepto simple, en una definición única, ni tampoco que este libro, como bien lo planteó el doctor Saá, estas premisas que estoy planteando constituyen las únicas. No, es apenas el asomo de un camino largo que estamos construyendo entre todos, pero que desde mi punto de vista es necesario que esta ciencia debe tener identidad, esta epistemología debe tener identidad para que sea realmente una ciencia con destino y con sentido. Agradezco muchísimo a todos ustedes. Agradezco de modo bien especial a mi amiga, la doctora Mildred Sequera, por ser la presentadora de este evento tan importante. A todos ustedes, a las personas que han intervenido y a aquellos que están presentes, conectados, por acompañarnos esta tarde en este sencillo acto, pero significativo. Muchas gracias para todo y un fuerte abrazo donde estén. Gracias. Excelentes palabras. De hecho, usted es la pluma de oro de Revit y ya nosotros en varias oportunidades hemos hecho bautizos de sus libros y creo que continuaremos en ello. Por eso es que Amén. vamos a... Amén, ¿verdad? Y siempre voy a estar allí apoyándolo y dando lo mejor de mí. Discúlpenme, pero es que tengo problemas con el internet, se me cae, pero yo me vuelvo a conectar. Vamos a hacer entonces la interacción con la audiencia. Vamos a darle la palabra a la doctora Carla León. Hola René, ¿cómo estás tú? Que fue la diseñadora. La palabra, por favor. Ah, claro, después que anuncie a la doctora Carla, que fue la diseñadora de la portada del libro. Y ustedes, a cada uno van levantando la mano y yo les voy dando la oportunidad de su intervención. Gracias, doctora Carla. Creo que estás muteada. Por Ok, ahora sí. Honorable audiencia, distinguidos invitados, con gran emoción y privilegio, estamos reunidos para celebrar el bautizo de una obra excepcional del doctor Antonio María Balzalaya, titulada El eidos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre el pensamiento, la realidad y el lenguaje, ofreciendo una perspectiva única y reveladora sobre la complejidad de un mundo que nos rodea. Este libro representa una aventura intelectual creada con el afán de aproximar desde la complejidad a una realidad diferencial, híbrida y caótica, que se penetra con un discurso científico y social cimentado en la libertad del pensamiento, donde la conciencia del ser y la toma del espíritu se manifieste en el diálogo y la trascendencia. El doctor Balzalaya nos invita a sumergirnos en un viaje intelectual profundo, desafiando nuestras ideas preconcebidas y expandiendo nuestros límites de comprensión. A través de una reticulación epistémica magistral, nos lleva a cuestionar nuestro entendimiento y las bases mismas de nuestra existencia, con la interconexión de la ciencia del hombre y la ciencia divina, donde Dios omnipresente existe a plenitud. Asimismo, la articulación argumental de su escrito parte de tres premisas: los principios del enfoque integrador transcomplejo,
las dimensiones filosóficas de la matriz epistémica de la transcomplejidad, los portales de la sabiduría para un pensador transcomplejo y las coherencias de las categorías gramaticales que soportan un translenguaje de naturaleza recursiva y transformacional, cuyo discurso científico contempla la coherencia sintagmática, las relaciones de las palabras dentro del discurso, la coherencia semántica, la significación de cada palabra en cada contexto, y la coherencia argumentativa que permite apreciar un nuevo conocimiento construido. En este mismo orden de ideas, el doctor Balsa-Laya, desde un pensamiento transcomplejo, aboga por la inteligibilidad del discurso y el reentendimiento del sentido de identidad de la ciencia. Por ello, enfatiza la importancia de este diálogo recursivo entre la mente, la confrontación dialéctica entre paradigmas, el propulsar la reflexión, el educar para desobedecer a los modelos de pensamiento que alimentan paradigmas ideológicos, epistemológicos y culturales que nos gobiernan. Al leer con una posición crítica, sus interpretaciones serán diversas, pero estoy segura que la intención del autor radica en no a la dictadura del pensamiento, y su esencia o eido subyace a la realidad de un mundo sensible y espiritual. Es un honor para mí haberlo acompañado en esta oportunidad, en esta magna obra, con cada elemento y cuidado y concebido para reflejar la complejidad y la belleza de los conceptos que guarda para el lector en su interior, como testamento de la búsqueda incesante del conocimiento. Que este bautizo sea el inicio de un viaje intelectual y enriquecedor para nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle entonces la palabra al doctor René Pérez, que me indicó. Por favor, denme la palabra. Bienvenido, doctor René, que me encanta ver. Muchas gracias. En la ciudad del Cusco, ombligo del mundo, se desata una lluvia con truenos, rayos y centellas. Al igual que en este momento, damos origen al bautizo de tan connotado libro. La pluma de oro de Antonio Balsa se viene convirtiendo en el ave fénix que permitirá resucitar los aspectos espirituales en la ciencia, y a través del vuelo de la transcomplejidad en el metaverso riega el mismo con modelos de pensamiento en incesante evolución y retadores a los modelos existentes. Por ello, mis respetos a tan digno representante de la Revit. Bendecido sea, estimado doctor Antonio Balsa, maestro y amigo. Un honor estar presente en este hito tan importante para la ciencia y conciencia de la transcomplejidad. El eidos ontológico de la transcomplejidad se presenta como una propuesta teórica que busca abordar la crisis actual de los sistemas vitales de la humanidad y de la ciencia, entendida como una crisis del pensamiento y de la metodología. Se sostiene que para enfrentar los problemas contemporáneos y futuros es necesario abandonar las viejas herramientas epistémicas y enfoques paradigmáticos. El doctor Balsa ya en el año 2019 señaló: hoy debemos educarnos para desobedecer a los modelos de pensamiento que alimentan a los vetustos paradigmas ideológicos, epistemológicos y culturales que nos gobiernan. Si pudiésemos hacer un pequeño resumen o puntualizar los aspectos claves de la obra, nos quedaríamos con los siguientes. Crisis de paradigmas. La incapacidad de resolver las crisis en campos políticos, económicos, sociales y culturales se debe a la reticencia de utilizar solo paradigmas y métodos del pasado. Reticulación epistémica. Se propone una interconexión entre pensamiento, realidad, método y lenguaje que permita construir un nuevo marco de referencia para la ciencia y el conocimiento. Emergencia de nuevas categorías ontológicas. A partir de las premisas temporales planteadas, surgen categorías ontológicas que alimentan un nuevo modelo de la ciencia que es más humana, hologramática y ecosófica.
Transdiscurso transformacional. El lenguaje juega un rol fundamental como base de un discurso propositivo y transformador que conecta diversas dimensiones del conocimiento. El objetivo, creo que en la obra, tiene un propósito principal, que es crear ese acercamiento teórico que permita reconciliar estos elementos en el contexto de la transcomplejidad, facilitando así la construcción de un conocimiento integrado y comprensivo. Este enfoque busca fomentar una conciencia epistémica más funcional y dinámica, lo que podría ayudar a resolver esa anomía, es decir, que Balsa frontalmente combate esa enfermedad social que sucede cuando los estilos epistémicos han perdido su carácter orientador del pensamiento y de la ciencia. Reta entonces esa paradigmática y la entropía epistemológica, es decir, esa tendencia natural a la pérdida de un orden en un sistema de pensamientos y de creación de conocimientos prevalentes hoy en día. Gracias a todos ustedes, dilectos doctores, dilectas doctoras, amigos de la transcomplejidad, y claro, cómo no, mi respetuoso saludo a todos los integrantes de la Reddit, a sus dignas autoridades. Lo que quería es resaltar esta gran obra. Un abrazo desde el ombligo del mundo. Muchas gracias, estimado doctor Antonio Balsa, por compartir este logro suyo conmigo. Excelente, doctor René. Le vamos a dar la palabra a María Auxiliadora Campos Medina, quien fue la autora del himno en la transcomplejidad, y luego le damos la palabra a Rubén Ochoa Atacho. Un gran saludo al doctor Antonio María Balsa, autor del libro espectacular, El Eudos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, a las autoridades de la Reddit. Este es un momento luminoso, suscitado por la sabiduría divina, el cual se hizo posible dada la docilidad del doctor Antonio María Balsalaya y la savia del conocimiento que nutre el árbol de la transcomplejidad. Ya no somos los mismos al dejarnos sumergir en el pensamiento de la transcomplejidad, allí donde la reflexividad y lo dialógico permiten un proceso de introspección, subjetividad y apertura a lo incierto y caótico, con las aguas nutrientes de la transdisciplinariedad. Qué hermoso es permitir que lo sublime, lo espiritual, permee la conciencia nociológica como preludio de un amanecer ontoepistémico, bajo el compás de lo transversal, lo hologramático, desde una cosmovisión abierta, con un pensamiento crítico, con apertura hacia lo novedoso. Esto es un nuevo horizonte bajo el sol iluminado puesto por Dios. El libro, el Eudos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, en tanto amalgama epistémica emergente entre pensamiento, realidad, método y lenguaje, devela una pulsión hacia un nuevo ser, quien tiene la capacidad a través del translenguaje hacer de la sociedad un constructo cultural, espiritual, ético, humano, para gritar basta de cavernas epistemológicas transhumanistas que denigran al hombre. Doctor Balsa, enhorabuena, es usted no solamente una pluma de oro, es un diamante.
Gracias por su sabiduría. Dios los siga bendiciendo. Qué bellas palabras, merecedora. Ya sabemos que eres otra fan del doctor Valls. Rubén Ochoa Tacho, bienvenido. Gracias. Salud, Antonio María. Saludos ambientalistas. Primeramente Dios, gracias por estar. Gracias a estos espacios fructíferos y valiosos de la red de investigadores de la transcomplejidad. Atendiendo la invitación de mi querido amigo doctor Antonio María Balsalaya para estar presente en el bautizo de su nuevo libro, Eidos Ontológico de la Transcomplejidad, lo cual marca una convicción más creada por este investigador y filósofo, en la que ha disuelto sus ideas en letras. Es importante recordar que al leer un libro, estamos conversando con Este libro lo recomiendo encarecidamente. Este libro es una conversación directa con su autor, siendo un arte educado sobre el trato del lenguaje, intentando siempre evitar los monólogos. Por eso, Antonio María Balsalaya utiliza muy diversos géneros para encontrar una solución a la crisis actual de las agencias del pensamiento, como él mismo lo señala. Es una conversación permanente con el autor sobre la transcomplejidad, con un necesario diálogo sobre las herramientas epistémicas complementarias para transformar la realidad apegada siempre a la espiritualidad. Me permito destacar algunos ideales. Antonio María Balsalaya aporta en este libro un halo de optimismo en todas esas páginas que escribe sobre la aproximación teórica del eidos ontológico de la transcomplejidad para crear una nueva ciencia con sentido y destino. Es una idea sobre el replantear las bases de las investigaciones donde se abrazan la estética y la transética de lo inteligible y así renovar alguna de las muchos ideales humanos antes del transhumanismo de la hiperrealidad. A tu salud, Antonio María. Muchas gracias. Excelente. Bueno, puedo leer un poco el chat mientras que se anima alguien más a levantar la mano. Y Evelyn Ereu dice, mil felicitaciones, doctor Saa, por tan distintivo prólogo. La doctora Cleotilde, muy buen prólogo, doctor Saa. La doctora Nancy Chavino, comenta, felicitaciones, doctor Antonio Balsalaya, por la presentación y bautizo de su obra intelectual, que contribuye significativamente en la construcción de la ciencia transcompleja. Es un honor tenerlo entre mis afectos. Así dice Dulce Guerra, felicidades doctor Antonio, muchos éxitos. Evelyn dice, gracias por ese regalo, un regalo para todos. También la doctora Cleotilde indica, gracias por tan importante obra, doctor Valls. Otoniel dice que lo disculpen porque no puede prender la cámara, pero igual dice que el contenido de su libro es enteramente novedoso y actualizado en los procesos de investigación transcompleja. Y así muchas personas más lo felicitan, le dan los éxitos, bendiciones que están derramadas en realidad todos estamos emocionados por este libro. Ya sabemos lo que trae y esa alquimia que comentó Saa. También comentó Soren Rizzo, éxito y bendiciones sean derramadas siempre en su vida y siga llenando de luz y sus pensamientos para inmortalizarlo en un escrito.
Gracias por tan valioso aporte. Saludos, doctor Saas y colegas de la doctora a la doctora María Estela y a la doctora Nancy Chavino desde la UNERS San Juan de los Morros. Habla Zulay Pérez. Igualmente, Alonso Arroyo. Saludos a todos. Felicitaciones especialmente al doctor Balsa por la producción de esta obra realmente trascendental para los actuales estudiantes del doctorado en Ciencia de la Educación en la UNERS. ¿Y quién más quiere intervenir? ¿Quién se atreve a levantar la mano? Porque debemos ir a la ceremonia. ¿Podemos permitir a alguien más? Raquel, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, para mí es un honor estar, disculpen. Se me apagó. Disculpen. Para mí es un verdadero honor estar acá con mis maestros, la doctora Crisálida, el doctor Balsa, el doctor Saak, la doctora María Estela, cada uno de ustedes que han representado en cada uno de nosotros, de todos los que están acá, que han sido nuestros modelos a seguir. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar que el doctor Balsa cada día con sus vitaminas transcomplejas, ahora con sus pinceladas, siempre está escribiendo en cada uno de los grupos, a veces nos quedamos dormidos. Bueno, en mi caso, yo no me he quedado dormida porque yo siempre estoy al pendiente de escribir y producir también, porque voy detrás, bueno, y lo sabe Gualesca, tenemos una gran maestra, que es la maestra, la doctora Crisálida, que siempre nos está invitando a producir, a divulgar. Entonces, cuesta muchísimo hoy en día por el trabajo, la cotidianidad que nos arropa y este libro precisamente es eso, es la esencia que nos llama como dijo por allí muy bien metafóricamente María Auxiliadora, ese árbol de la transcomplejidad que nosotros somos esas hojitas, algunos son las raíces, porque estos maestros son las raíces, los pioneros de la transcomplejidad, y nosotros tenemos que darle fuerza porque estos libros son los frutos que está produciendo ese gran árbol. Pero si nosotros no lo nutrimos con la diversidad de pensamiento, que sigamos también acompañando y siguiendo el modelo de nuestros maestros, que también podamos escribir y también sacar adelante y darle fuerza a esta gran ciencia, como lo dice la maestra, la doctora Nancy Chavino, la ciencia transcompleja, porque la ciencia se hace con un gran número de miembros. Un árbol no hace montañas, pero si todos vamos produciendo y dando frutos y no sea uno, seamos muchos, creo que la transcomplejidad va a llegar donde tiene que llegar y ya está, de hecho, ya ha trascendido, pero tenemos que seguir dando fuerza. Un abrazo a mis maestros y gracias, doctor Balsa, por la invitación y no podía defraudarlo en estar aquí con ustedes hoy en esta celebración de este bautizo de este hijo, porque cada libro es un hijo. Así es, Raquel, es un hijo más que tiene esta pluma de oro de revista. Doctor, usted me dice si vamos a la ceremonia. ¿Está preparado? Sí, vamos a pasar a la ceremonia del bautizo floral, pero yo antes de ese acto debo expresarle mi agradecimiento a las palabras de la doctora Carla León, el doctor René Pérez, el doctor Rubén Darío Ochoa, la doctora María Auxiliadora Campos y la doctora Raquel Peña, porque las palabras de ustedes reflejan una afinidad
no conmigo en lo personal, sino con el pensamiento transkomplejo. Y es una afinidad que brota no solamente de la mente y de los labios, sino que del corazón mismo de cada uno de ustedes. Porque las palabras de ustedes reflejan, desde mi punto de vista, una valoración sin par en estas cosas que nos ocupa y que disfrutamos cuando los hacemos. Gracias a todos ustedes por sus palabras tan maravillosas. Y gracias a todas las personas que han escrito por el chat una motivación sobre este acto tan importante. Recordemos, vamos a hacer el bautizo floral ahora mismo y después, bueno, usted la va a presentar, pero la doctora María Estela, voy a tener el privilegio que sea ella quien se encargue de las palabras de cierre de este sencillo pero bonito acto. Usted la va a presentar de todas formas. Vamos entonces, los nietos, Lucas Mario. Vamos, Lucas Mario, vengan todos. La tía. Mientras que esperamos la ceremonia, en el chat se colocó el link del libro para que ustedes lo tengan a la mano. Este es el logo del libro. Okay. Pásense por aquí ustedes. Ok. Sebas, vente acá, ven, está bravo. Está bravo. Vamos entonces a esparcir las flores sobre el libro. Ya tú sabes, Lucas, porque este es el tercer libro que tú bautizas. Mira, Sebas, agarra, toma. Empieza a cobrar. Empieza a cobrar. Aquí, ponlas aquí. Ponlas tú, Lucas. También. Bravo. Bravo. Gracias. Sí. Está bien. Está bien. Ok. Gracias, mis niños. Gracias. Les digo gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, mi niño bello. Gracias, amor. Dale, pues. Seguimos, vamos a... Doctora Mildred. El brindis ahorita después de las palabras de la doctora María Estela. Adelante. Adelante, Mildred. Ya regresé. Ok. Bueno, vamos a dar entonces las palabras del cierre al que hemos esperado a la doctora María Estela, secretaria de Finanzas de la Red. Gracias, doctora. Muy buenas noches, doctora Crisálida Villegas y doctora Nancy Chavino, presidente y vicepresidente de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad REDIT. Al doctor Antonio María Balsalaya, autor del libro que hoy bautizamos, Pluma de Oro de nuestra red. A la doctora Gualesca Perdomo, madrina honoraria de la obra que hoy bautizamos. Al responsable de realizar el prólogo de esta obra, el doctor José Rafael Saa Méndez. A los distinguidos facilitadores, investigadores y participantes de los distintos programas de formación académica desarrollados en nuestra REDIT y también a los egresados de los distintos programas. Damas y caballeros, asistentes al bautizo de la obra del doctor Balsa, titulada Eidos ontológico de la transcomplejidad, una reticulación epistémica entre pensamiento, realidad, método y lenguaje. Una obra, como lo han hecho ver las anteriores personas que tuvieron el uso de la palabra, mediante la cual se aborda la viga fundamental de la filosofía de la ciencia, la ontoepistemología, con base en los principios de la transcomplejidad y mediante la cual se construye la nueva ciencia. Cuando el doctor Balsa me encomendó la tarea de expresar unas palabras de cierre, inmediatamente recordé que hace unos cuantos años
cuando el doctor Balsa, la doctora Nancy Chavino, la doctora Miosotti Silva y esta servidora compartíamos un pequeño espacio físico en las instalaciones de posgrado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo San Juan de los Morros, donde llevábamos a cabo las funciones de la coordinación de investigación. El doctor Balsa llegó una mañana diciéndonos: mis queridas amigas, hoy les puedo decir que me siento realizado, porque he cumplido con 3 propósitos de vida, los cuales son tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. A mí esas palabras se me quedaron sembradas en mi corazón y en mi mente. Pero en este sentido podemos deducir que ese propósito de vida se ha potenciado, dado que tiene 4 hijos y descendencia, numerosos libros. Me comentaba esta mañana que este es el número 10 en materia de transcomplejidad y seguro ha sembrado varios árboles. El desarrollo de las obras del doctor Balsa nos han permitido labrar la convicción como producto de sus reflexiones que no hay verdades selladas por la absoluta certeza. Más bien hay aproximaciones a un conocimiento revisable, repensable y reconstruible, en búsqueda de nuevas apreciaciones de nuestro mundo fenomenado y de las vías para su estudio. No hay una última palabra, pues si esto fuera así, con toda seguridad llegaría el momento en que no tendríamos de qué hablar, ni en qué pensar, y mucho menos en qué reflexionar. El doctor Balsa nos muestra con sus obras que en la academia, en la ciencia, en la investigación, siempre habrá otras visiones, otros caminos y otras formas de transitarlos. Las posturas acompañadas de una buena argumentación, como él lo hace, producto de las reflexiones y la capacidad como pensadores e investigadores de observar, de revisar, hurgar, indagar, profundizar, analizar, interpretar, comprender acerca de lo que es útil de acuerdo con los propósitos y naturaleza de la interminable búsqueda y construcción intelectual, constituyen un material idóneo para una conversación científica filosófica. Este ambiente enriquecedor lo podemos observar en el desarrollo de las obras del doctor Balsa y estoy convencida que esta última, por ahora, también lo observamos. Por lo tanto, el doctor Antonio María Balsa Laya se puede sentir satisfecho y complacido, pues usted es ejemplo de lo que debe ser un docente universitario, dado que ejercita la docencia, practica la investigación para fortalecer su hacer como docente y divulga el conocimiento a través de sus producciones escritas. Felicitaciones, mi querido amigo. Por último, un agradecimiento especial al doctor Balsa, a la red de investigadores de la transcomplejidad Reddit, al fondo editorial de la red de investigadores de la transcomplejidad Ferredit, a los que hicieron posible este evento y a los asistentes. Brindemos por la ciencia, la investigación y la transcomplejidad. Una feliz tarde. Ha sido un día emocionante, muy emocionante. Para que sepan que las personas que no leí en el chat, se lo pasé al chat privado del doctor. No amenace, doctora Estela. Tome, bebamos, brindemos todos. Salud. Salud. Carla, salud, Carla. Brindo en nombre de ustedes. Brindo en nombre de ustedes, todos. Salud.
Salud para la foto. Salud para todos. Sí, ha sido una tarde emocionante. Sí, señor. Y todo lo que está en el chat que no comenté, yo solo pasé entonces el chat al doctor. Y tienen el link del libro también en su chat de aquí del Zoom. Bueno, no sé si nos despedimos o quiere alguien más comentar. De verdad que me encanta verlos a todos. Yo quisiera decir finalmente, bueno, reiterarles mi supremo agradecimiento a todos por esta compañía, por este acto tan bonito, a todas las palabras que han expresado, ¿no? Todas las personas que tengan interés en el libro tienen dos opciones. Ya Mildred les está hablando de que en el chat está el link, porque el libro está en la plataforma Amazon, pero si alguien está interesado en una versión digitalizada a través de un archivo PDF, se comunica conmigo, ¿no? Ese libro tiene un precio por el lado de los $10. Ese no es el punto central para mí. El mayor precio que yo recibo no es monetario, sino es la satisfacción de que el libro les sea útil y que lo lean y le permita entonces difundir, criticar, de algún modo digerir, intercambiar, participar en un debate. De modo pues que me pueden escribir y yo con especial agrado se los hago llegar también. Muy agradecido, en nombre de mi familia, muy agradecido con todos ustedes. Es muy bonito este acto, realmente para mí es muy importante y me llena mucho de mucho más vigor. Solo le pido a Dios que me continúe dando la vitalidad para continuar pensando y compartiendo con ustedes estas reflexiones en el campo de la epistemología transcompleja. Muchas gracias, doctora Mildred. Es usted una mujer tan especial. Te admiro y te agradecemos, pues, igual que a la doctora Gualesca, a toda la gente de la Redí, a toda la gran familia Redí que nos identifica. Un abrazo. Quisiera despedirme, pero bueno. Antonio María Balsalaya, mucha salud, mucha salud, salud. Gracias. Chao a todos. Salud, gracias.